¿En dónde estaba? Ya, no tiras, Franklin. A ver, déjame abrir otra presentación. Eco, ya. Solo es para ir rapidito nada más. Esta ni les pongo porque vamos a correr. Listo. El AWS es una sociedad americana que fue fundada en 1919. Listo, no nos interesa, no nos interesa, no nos interesa. Ya, las normativas que ustedes tienen que revisar, quieran o no quieran, porque ustedes están en el área de la estructura, tienen que revisar el AWS 2.4. El AWS 2.4 es la normativa de simbología. ¿Quién de ustedes no trabaja con simbología? Me van a decir que nadie, al revés, todos. Todos les dan, el rato que están en taller, necesitan los planos, las personas que están en el área de diseño ocupan los planos, ¿cómo se llama? El constructor para cotizar, etcétera, etcétera. Absolutamente todos ocupan simbología de soldadura. Y el rato que les den un plano, el rato que les den una cotización, el rato que les den un plano de fabricación, despiece, etcétera, y se topen con simbología y no sepan qué, ¿cómo se llama? ¿Qué significa? Entonces vamos a estar en problemas. Entonces, por favor, revisen el AWS de 1.4. Siguiente. El AWS 3.0, este es el diccionario de soldadura. Entonces, cuando asimismo están leyendo algún documento y encuentran una palabra que no entienden, entonces tienen que acudir al AWS 3.0, ya que en esta me va a dar las definiciones de los términos que se ocupa en soldadura. ¿Cómo se llama? A la persona que está encargada de seguridad, entonces le va a interesar vuelta el ANSI Z491, que justamente es el documento donde se habla de la seguridad en la soldadura, la seguridad en los sistemas de corte y en los sistemas y en los otros procesos AGET. ¿Qué es AGET? Allenados, a ver, déjenme ver qué significa eso. AGET y procesos conjuntos, ¿qué dirá? A ver, vamos a ver. Como les digo ahora, es tan fácil nuestra vida que, ¿cómo se llama? Que ya no tenemos pretexto para nada. A ver, déjenme ver. ¿Qué pasó? Allá. Y procesos afines, sí, bien estaba. Y procesos similares. Entonces, miren, cuando estén en vuelta al que esté en seguridad, este documento es bien importante igualmente trabajar. Ya, entonces, cuando hablamos de consumibles, tenemos todos estos documentos, ¿sí? Los consumibles, o sea, electrodos, alambres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, donde están las características, donde está su composición, donde están los ensayos que toca hacer a todos los consumibles, se encuentran en estos documentos. Por ejemplo, uno de los más conocidos, por ejemplo, es de la WS 5.1, ya que es el proceso SMAU, el proceso de palillo, en el cual ocupamos electrodos de acero al carbono. ¿Cómo darles un ejemplo respectivo? ¿Sí? Entonces, no nos interesa, no nos interesa, no nos interesa, no nos interesa. Aquí está. Estábamos hablando del código de 1.1. La serie existe en AWS, la serie de 1, que es netamente para estructuras. Entonces, si vemos la de 1.1, es cuando vamos a hacer una estructura de acero. Si vamos a hacer estructura de aluminio, la de 1.2. Si vamos a hacer estructuras de, ¿cómo se llama?, de acero, pero de espesores menores a 5 milímetros y menores a 3 milímetros, es la de 1.3. Si vamos a hacer con acero corrugado, o sea, las varillas corrugadas, tenemos que irnos a la de 1.4. Si vamos a hacer puentes, la de 1.5. Si vamos a hacer estructuras de acero inoxidable, la de 1.6. Si vamos a hacer, como se llama, refuerzos o reparaciones de estructuras que ya están existentes, la de 1.7. Si vamos a hacer, como se llama, implicar en nuestro diseño, en nuestra construcción, elementos antisísmicos, la de 1.8. Si vamos a hacer estructuras de titanio, la de 1.9. Y eso nada más nos interesa. Eso es lo que quería pasarme aquí. Listo, entonces ahorita me regreso a la No, normativa. Ya, listo. Ahora sí regresamos de aquí. Franklin, ¿qué significa? Ya, entonces ya sabemos que de 1.1 es el nombre que ellos le han puesto. ¿Qué significa la M?
No. No, ya. La M significa que es en el sistema métrico. Recuerden que esta norma es americana, por lo tanto manejan el sistema inglés. Entonces, en las versiones anteriores que no aparecía la letra M, entonces ahí no había nada de sistema métrico. Entonces solo estaba en pulgadas, en pies, etcétera, etcétera. O sea, solo medidas en inglesas. Mientras que cuando ya aparece la M, como recuerden que está en este convenio a nivel mundial de todo poner bajo el sistema métrico internacional, entonces ya está puesto en el sistema métrico. Entonces ellos siguen utilizando sus medidas inglesas, pero ya tienen al ladito justamente la equivalencia en el sistema métrico. Entonces es lo que nos dice la M. Y 2025 ya sabemos que esta es la edición del 2025. Ahora, dice que es un American National Standard y adicionalmente tiene justamente el sello ANSI. Es un documento aprobado por el American National Standard, que es el ANSI, ¿sí? Entonces, miren, entonces aquí dice, es un documento de estándar nacional y está con el sello ANSI. ¿Qué significa esto? Es igualito como aquí en Ecuador es el INEN. El INEN es el instituto, ¿cómo se llama? El cual, ¿cómo se llama? Es el regulador aquí a nivel nacional de todo lo que son las normativas. Entonces, cuando el INEN, un documento, le pone su sello, ustedes hacen un libro técnico y quieren que sea obligatorio a nivel nacional, entonces, ¿a dónde tienen que mandar? Es al INEN. El INEN les revisa, les aprueba, entonces ustedes son de la Asociación de Tuberos. Entonces dicen, vamos a hacer nuestro procedimiento para soldar tubos, listo. Hacen su normativa y quieren que eso sea normativa, sea oficial y sea obligatorio y mandatorio a nivel de Ecuador. Le mandan al INEN, el INEN les revisa y les aprueba y ¡pum! Les ponen el sello INEN, ya es mandatorio a nivel de Ecuador. La misma situación en Estados Unidos, para que un documento sea obligatorio tiene que estar revisado por el ANSI. Entonces los señores de la WS le mandaron al ANSI para que revise, revisó, fue aprobado y fue estampado su sello ANSI y de esa manera este documento ya se vuelve obligatorio en Estados Unidos. Listo. No nos interesa, no nos interesa, no nos interesa, no nos interesa. Lo que nos interesa es la inspección visual. Listo. Esto sí nos interesa. Siempre el rato que vean un documento, lo primerito que tienen que ir corriendo es al scope, es al alcance, para saber para qué diablos me sirve esta normativa, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que irme. Antes de eso, me salté. ¿Por qué me salté? Aquí dice, aquí está, miren, y el título me he saltado. ¿Para qué sirve este código? Sirve para soldadura estructural en acero. Sí, porque si abrimos, como decíamos, la D1. ¿Cuál era la de aluminio? Era la D1. La D1.2. Entonces, si yo voy a hacer una estructura en aluminio, tengo que ir a coger la D1.2. Listo. A ver, ¿dónde está? Ya, aquí. Listo, ahora sí, cambiémonos. Y vámonos a las partes que nos interesa para inspección visual. Listo. Entonces, claro, yo voy a hacer inspección visual y yo lo que quiero ver si es que en este libro, en este documento, como se llama, me sirve para que lo que yo necesito, entonces voy corriendo al alcance. Entonces siempre tengo que ir al alcance para ver para qué sirve este documento. Listo. Entonces, miren, dice que normativa de evidencia, diseño. Este libro dice que tiene está dividido en el capítulo 1 o cláusula 1 o sumario 1. Las cláusulas, dice, el código tiene estas cláusulas. Ellos no les llaman capítulos, sino les llaman cláusulas. Bueno, la cláusula 1, que son requerimientos generales. La 2, que son normativas referenciales. La 3, términos. La 4, diseño de conexiones. La 5, procedimientos precalificados. La 6, calificación de procedimientos. La 7, fabricación. La 8, inspección. La 9, ¿cómo se llama? Soldadura de pernos, soldadura de espárragos. La 10, estructuras tubulares. La 11, cómo vamos a reparar
cómo vamos a enderezar una estructura existente. Entonces, eso es lo que, ¿cómo se llama? Es lo que tiene esta normativa. 1.2, ¿qué es lo que dice? Miren, que en el sistema internacional vamos a encontrar, ¿cómo se llama? Dice este estándar, fue creado en Estados Unidos en el sistema internacional SI. Va a estar presentado ¿cómo se llama esto? No es corchetes. Bueno, todo lo que es en el sistema métrico va a estar metido en estos, ¿cómo se llamaba? No es paréntesis, no es corchetes. Ah, sí, corchetes. Lo otro son las llaves. Entonces, todo lo que encontremos en, ¿cómo se llama? Las medidas en corchetes, eso estará en el sistema internacional. Lo que ya les decía, si quieren seguridad, váyanse al ANSI Z491. Y aquí nos interesa, en el alcance, las limitaciones, ¿sí? Entonces, miren, las limitaciones. ¿Qué dice? Este código no sirve para espesores mayores. ¿Se acuerdan que era TIN? TIN era delgado, ticker, espesor TIC, era grueso. Entonces dice que esta normativa nos sirve para espesores de 3 milímetros o mayores. Entonces, miren, si es que ustedes van a hacer una estructura con espesores menores a 3, ya tienen que irse a la de 1.3. Entonces, vamos a hacer inspección visual de estructuras mayores a 3 milímetros, chévere. Entonces, esta es la normativa. Vamos a ocupar acero, chévere, esta es la normativa. Y segundo, dice, con un esfuerzo ¿cómo se llama? La afluencia de hasta 100 KSI, de 100.000 libras sobre pulgada cuadrada o menores. Entonces, miren, esos son los requerimientos que esta normativa, entonces, en pocas palabras, sirve para materiales mayores a 3 milímetros y que tengan ¿cómo se llama? Un esfuerzo de la afluencia menor a 100.000 libras sobre pulgada cuadrada. Listo. Esto también es importante. Listo. Y aquí, a lo que les decía, los símbolos de soldadura que estemos, tenemos que irnos a la AWS 2.4. Aquí están las normativas de referencia que necesitamos, términos y definiciones. Esto también necesitamos para inspección visual y vamos a ver ¿cómo se llama? ¿Qué necesitamos? Ya, perfecto. Entonces, miren, aquí para inspección visual necesitamos, vamos acá rapidito, a ver, tucu. Aquí estos términos que necesitamos son los siguientes. Déjenme ver. Ya. Ya, esta definición nos importa. ¿Qué es una estructura tubular? Entonces, una estructura tubular es un tubo, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Un producto redondo, puede ser un producto cuadrado, puede ser un producto rectangular. Entonces, todo esto es un tubo, todo esto es un tubular. Y también se le conoce a la estructura tubular como se le conoce como HSS. Sí, para el HSS hay muchas definiciones, muchos usos. Otros usos es el high steel, acero súper rápido. Entonces, es high super steel, eso, el acero súper rápido. Pero en este caso de estructuras, significa hollow structure section, entonces una estructura de sección hueca. Entonces eso es un tubo. Un tubo, una estructura tubular es en la cual ocupa, ¿cómo se llama? Un elemento, una sección hueca. Entonces puede ser cilíndrica, puede ser cuadrada, etcétera. Eso es un tubular. Perfecto.
Ahora sí, aprovechando que estás conectado y gracias y discúlpame, ¿cómo se llama Franklin? Franklin, ¿qué es una conexión tubular? Una conexión tubular en la parte de una estructura que contiene dos o más miembros que cruzan, al menos uno de los cuales es un miembro tubular. Excelente, mira, entonces ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. Si yo tengo un tubo de sección cilíndrica, tengo otro tubo de sección cilíndrica y les empato, les sueldo, ¿esta conexión será tubular o no tubular? Sí, tubular. Perfecto. Si ahora yo tengo un tubo, un HSS, y voy a soldar contra una placa, ¿sí? ¿Esta conexión es tubular o no tubular? No, Mira lo que dice aquí. Una conexión tubular es una conexión de una parte de estructura que contiene dos o más miembros que se cruzan. Al menos uno de así, los cuales tiene que ser tubular. Por lo tanto, tubular. ¿es tubular o no tubular? Sí, sí es tubular. Si es tubular, exactamente. Entonces, que un elemento ya sea, como se llama, tubo, y así el otro elemento sea placa, entonces sigo siendo una conexión tubular, porque dice al menos uno, con tal que sea tubo, ya es una conexión tubular, correcto. ¿Qué es una junta tubular, Franklin? Es una junta en la interfaz creada por un miembro tubular que se cruza con otro miembro que puede ser tubular o no. Ya, entonces eso es una junta, o sea, una junta tubular. Listo. Entonces aquí tenemos distintos tipos de juntas tubulares. Ya, otro término que ocupa bastante en la normativa y que necesitamos en la inspección visual es ¿qué significa CJP? ¿Qué significa CJP? No, ya, Franklin. Bueno, la última, Franklin. ¿Qué significa CJP? Complete joint penetration. ¿Correcto? ¿Y qué Junta significa? penetración completa. ¿Correcto? ¿Y qué significa? Junta penetración completa. Ya, es la condición en la que raíz de la soldadura de la ranura se extiende a través de todo su espesor. Perfecto. Y si encontramos, por favor, Jair, si eres tan... no, Jair ya me ayudas con la corrección. Catherine, por favor, Catherine. Catherine, ¿tienes micrófono? Sí, ya. Catherine, ¿qué significa vuelta cuando encontramos por el documento PJP? Híjole, se nos fue. A ver, Miguel, ¿tienes micrófono, Miguel? Sí, tengo buenas Ya, noches. listo, Miguel. Que si encontramos en la norma PJP, ¿qué significa PJP? Partial Joint Penetration. Perfecto. Entonces, una junta penetración parcial. Entonces, si nosotros tenemos una junta, ¿cómo se llamaba esta junta que estoy dibujando? Junta A, ¿te acuerdas? Junta A, To, Atoró. A tope. A tope, correcto, esa es una junta a tope. En esta junta a tope voy a cambiarle de color y listo. Entonces, si yo sueldo, entonces, ¿esta es una CJP o una PJP? Miguel, ayúdame. ¿La que dibujé es una CJP o una PJP? Una PJP. Correcto, es porque es la penetración parcial. Pero si estuviera así, ¿es una CJP o una PJP? CJP. Correcto, es una CJP. Ahora, no te vayas, Diego, no te vayas. Mira, ¿qué significa esta? ¿Qué significa aquí en el documento? Vamos a encontrar cada rato esto. GMAU-S. ¿Qué significa GMAU-S?
Miguel, ¿qué significa GEMAU raya S cuando encontremos en el documento? Eh, gas metal arc, eh, metal welding short. Ajá, sí, sigue short. Circuitar. Correcto. ¿Pero qué significa? ¿Qué le entiendes? ¿Qué es eso? ¿O qué proceso de soldadura es ese? ¿Te sabes, Miguel, qué es el GEMAU ese? Soldadura por arco con gas o arco de... Correcto, es una soldadura eléctrica por arco en la cual se ocupa gas de protección, correcto. Es lo que ustedes ocupan justamente ¿cómo se llama? Los rollos de, ¿cómo se llama? De alambre sólido, ¿sí? Los rollos de alambre sólido, el rato que están soldando con los rollos de alambre sólido, ese es el proceso GEMAU. Pero ahora, ¿qué tiene de especial esa S? La S es el símbolo de short circuit, o sea, arco de cortocircuito. ¿Sabes de qué se trata cómo se llama el arco de cortocircuito? ¿Sabes qué es? No, no sabría decir. No, ya, no importa. Miren, vamos ahí. Como ahora ya todo es una maravilla. Y si es que no quiero investigar, entonces ocupemos la inteligencia artificial si no quiero estudiar ni buscar nada. ¿Qué significa o dame un corto resumen de ¿cómo se llama? Depósito a cortocircuito, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Depósito a cortocircuito. Arco a cortocircuito. Arco a cortocircuito dentro del proceso de soldadura GEMAU. GEMAU. Ya, vamos a ver qué nos dice ahí. Listo. Entonces, miren. Ya. Entonces, mira, ¿qué es lo que dice? En el proceso GEMAU, que a veces también se le conoce como MAG y MIG, pero esto ya no se lo ocupa. MIG es inner gas, o sea, cuando estoy ocupando el argón, y APTIGAS es gas activo cuando estoy ocupando el CO2. Entonces, cuando ocupo el CO2 se llama MAG, o se llamaba, porque se ocupaba antiguamente. Y el MIG era cuando ocupo un gas inerte. Pero, ¿por qué antes se ocupaba y ahora se ocupa GEMAU? Es porque ahora ya ocupamos gases mezclados. Nosotros vamos y compramos el Indura 2080, compramos el AGA, no sé si todavía sigue llamándose AGA, porque ya no hay el AGA, sino el INDE, creo que es, ya, bueno, compro el Indura 75-25, entonces, ¿qué es lo que viene? Viene mezclado 25% argón y 75% CO2, entonces ya viene mezcla de gases, entonces, si ya viene con mezcla de gases, entonces, ¿cómo se llama amigo MAG? Ya no se llama amigo MAG, sino se llama proceso GEMAU, ya, miren, y esto es lo importante. El proceso de baja energía es el proceso de más baja energía. ¿Qué significa de más baja energía? Es que va a ocupar voltajes y amperajes bajos. Cuando ocupas voltajes y amperajes bajos, ¿qué probabilidades, cómo se llama? Estábamos con Miguel. Miguel, si vos ocupas un voltaje y amperaje bajo, ¿qué discontinuidad vas a posiblemente encontrar dentro de un proceso de soldadura? ¿Qué discontinuidad será cuando ocupas voltajes y amperajes bajos? A ver, vamos a Sería preguntarle. falta de fusión o penetración. Excelente, excelente. Mira, entonces cuando tú trabajas con voltajes y amperajes bajos, la probabilidad de que te den faltas de fusión es alta, exactamente, porque estás ocupando energías bajas. Entonces, esa es la situación, ¿sí? Ya, pero aquí no me da, a ver, vamos a preguntarle otra cosa. ¿Qué otros
sistemas de transferencia, ¿cómo era que le puse? ¿Qué otros procesos de transferencia? Otros Métodos. métodos de transferencia del material de aporte tenemos en soldadura. Entonces, ¿cuál vamos a tener más? El sistema spray, el sistema, ¿cómo se llama? El de cortocircuito, que es el que estábamos viendo, y adicionalmente uno adicional que no me acuerdo. ¿Cuál es ese? El globular, correcto. Miren, entonces tenemos el globular, tenemos el spray y tenemos el cortocircuito. Entonces, miren, el cortocircuito, el sistema es el más frío, el que menos voltaje y amperaje tenemos. Y asimismo, el que ocupamos más voltaje y amperaje es en el sistema spray. ¿Sí? Ya. Pero ¿por qué me interesa esto? Porque aquí en esta normativa va a haber muchas prohibiciones a este sistema. Entonces tenemos que estar atentos. Cuando encontremos esto, es casi seguro que, ¿cómo se llama? Que aquí dentro de la normativa al sistema GMAUS raya S, o sea, de cortocircuito, el de más baja temperatura porque trabaja con voltajes y amperajes bajos, tiene muchas prohibiciones. Entonces por ahí va a decir, menos al GMAUS, no te apruebo al GMAUS, no puedes ocupar GMAUS. Entonces por eso me detengo en este punto, porque en esta normativa me restringe bastante al GMAUS, no me deja trabajar con este proceso, porque como ya lo vimos, ya hemos analizado ahorita, es el proceso que más bajas voltajes y amperajes tiene y por lo tanto hay altas probabilidades de generarme faltas de fusión, correcto. Este es del otro que ocupamos bastante, es del FKO, que es justamente cuando tenemos el alambre hueco, el que por eso se llama coret, flux coret, o sea, ¿cómo se llama? El revestimiento que tiene el electrodo normal tiene por la parte interna, por el core, o sea, por el centro, por el núcleo, y soldadura por arco. Ese es el que también ocupamos bastante. Listo. Vamos a ver qué más tiene, que me interesa. Ya, este también me interesa porque este también tiende a bastante confusión. Miren, a veces ocupamos lo mismo o vemos en el documento y no tenemos la diferencia, porque en el documento habla del back weld, habla del backing weld, habla del back gough y habla del backing. Y todo dice back, y ustedes saben que en inglés back es de espalda. Entonces, ¿qué pasa con la soldadura de espalda? ¿Qué pasa con el espaldazo, la soldadura de backing? ¿Qué pasa con la espalda del gouge? ¿Qué pasa con el backing? Entonces, todos estos conceptos también nos vamos a confundir el rato que estamos leyendo el documento. Entonces, ¿qué es el back weld? Es la soldadura realizada por la parte posterior. Como ustedes ven aquí tenemos el back weld, ¿sí? Aquí tenemos el back weld. O sea, como ustedes ven, sueldo por un lado. Entonces vamos a dibujar aquí, una junta tope, vamos a soldar. Entonces miren, entonces aquí que tengo, pase de raíz, pase de caliente, pase de relleno y le hacemos la capita. Listo, se acabó. Y de ahí le doy la vuelta a la junta, y ¿cómo se llama? Y le limpio la escoria que tiene aquí. Entonces le cojo, le limpio, le saco la escoria, dado la vuelta, ¿no? Le doy la vueltecita, le limpio, chévere, le saco la escoria respectiva y le doy un pase por la parte posterior. Le doy un pase por la parte posterior y ¡chuc! Le doy el pase de soldadura. Le doy el pase de soldadura por la parte posterior. En ese rato, ¿yo qué hice? Una back weld, ¿sí? Eso es una back weld, o sea, una soldadura dada por la espalda. Esa es la back weld. Ahora, ¿qué es el backing weld? El backing weld vuelta es, como ustedes ven,
Aquí en la gráfica, ay, como ustedes ven aquí en la gráfica, ya, aquí, esta es el backing weld. Si se dan cuenta que aquí la soldadura del back weld está enterita, está sanita, ¿por qué? Porque esa le di al último, ¿sí? Le di al último. Mientras que aquí en la backing weld la soldadura está comida. Si le ven, la soldadura está comida. ¿Eso qué quiere decir? Que, ¿cómo se llama? Que aquí yo le puse esta soldadura de respaldo, una soldadura ¿cómo se llama? Para respaldar que el resto de soldaduras se me vayan a seguir haciendo, a construir. Entonces le estoy poniendo aquí esta soldadura de soporte para que me aguante el resto de soldaduras, ¿sí? Entonces, este es el backing weld, entonces está carcomida. Entonces ahora haciéndole la misma gráfica anterior, teníamos aquí, y esa es la diferencia, que aquí le doy un pase, le doy el pase, y de ahí sí doy el resto de pases. Este pase me sirve para de respaldo para el resto de soldaduras y que no se caigan. Entonces ahí sí sueldo, 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 sueldo. Y miren, quedó carcomida. Entonces esa es la backing weld, la soldadura que quedó en la espalda, pero no di el después, sino le di al inicio que estaba de respaldo, la de soporte, la de sostén. Esa es la backing weld. Ahora, ¿qué es el backing? El backing es un material, déjenme poner la traducción, ya, aquí está. Es un material que yo pongo de soporte, dice, es un material o un dispositivo que yo coloco para soportar a sí mismo a la soldadura. Entonces, el rato que yo estoy, en este caso que estábamos anteriormente, poniéndola. ¿Cuál es de la situación? Yo aquí pongo un material, pongo el otro material. El rato que yo voy a soldar, ¿qué es lo que pasa? El rato que yo pongo mi depósito aquí, ¿qué puede pasar? Que se me chorrea, que se me cae. ¿Por qué se me cae, se me chorrea la soldadura? Porque no tengo un sostén, no tengo nadie que me sostenga aquí para que se caiga, ¿sí? Entonces, el rato que yo pongo una placa aquí para que la soldadura que voy a soldar arriba, ¿sí? Para que el soldar arriba se sostenga y no se me caiga, eso viene a ser mi backing. Ese es el material que pongo aquí. Entonces, miren, aquí está el backing. Entonces, yo le pongo un material para que me soporte y no se me chorree la soldadura para abajo, ¿sí? Este material puede ser metal o metálico o no metálico. Por eso justamente, por ejemplo, yo he estado en proyectos en los cuales tienen como una cinta adhesiva de cerámica. Entonces, como doble faz, le sacan ¿cómo se llama? La cinta adhesiva, le pegan y luego sueltan y como es cerámico se sale nomás. Entonces es facilito. Pero también puede ser una placa de respaldo metálica o no metálico. Se ocupa no metálicos para que no se quede pegado, porque con la metálica de ley se va a fundirse y por lo tanto después removerle es un problema. Y el backgouging, ¿qué es el backgouging? Existe la soldadura del gouging. El gouging es una, ¿cómo se llama? Eliminación. Es una eliminación del material de soldadura. Sí, que se hace con ¿cómo se llama? La eliminación de soldadura y el metal base del lado de la raíz de la soldadura para facilitar la fusión completa y la penetración completa en la unión soldada posterior desde ese lado. Entonces, nuevamente, a ver, le pongo así mismo, ya. Tengo, y lo que hacen primerito, el rato de soldar, dan el primer pase, perfecto, ¿sí? Dan el primer pase, dan el segundo pase, dan el relleno, dan el capeado y listo. Pero ¿qué pasa? Aquí va a quedar incrustado escoria. Por lo general aquí va a se queda escoria, se va a quedar escoria. Entonces, el soldador, ¿qué es lo que hace? Le da la vuelta ¿cómo se llama? A la placa, le va a dar la vuelta a la placa, ¿sí? Le va a dar la vuelta y lo que estaba ahí soldado,
¿no es cierto? Entonces le dio el primer pase, le dio el segundo pase, esto ya le vimos. Y como dijimos, aquí tiene escoria, entonces tiene aquí escoria, listo. Entonces, el rato que se hace la limpieza es la eliminación del metal de soldadura y el metal base del lado de la raíz de la soldadura en una unión soldada para facilitar la fusión completa y verbalización completa de la unión posterior desde ese lado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eliminar la, ¿cómo se llama? La escoria que quedó aquí. Entonces se mete disco de corte, disco de desbaste y se saca la escoria. Se elimina la soldadura que está con discontinuidades que generalmente son escorias para posteriormente, ya que queda limpio y libre de escoria, dar un pase adicional que se vendría a ser el back weld. Ahí le doy un back weld, ¿sí? Ahí le voy a dar un back weld. Después, o sea, la limpieza se llama el backgogging, la limpieza de la parte posterior, sacar la escoria. Y luego el rato que yo le doy el pase por el lado de atrás, ese se llama el back weld, ¿sí? Esa es la diferencia. Miren hasta ahorita, el back weld es el rato que yo doy la soldadura por el lado de atrás. El backing weld es el rato que yo pongo la soldadura de raíz como soporte. El backgog es la limpieza de la parte de atrás y el, ¿cómo se llama? Y el back weld, ahí le doy nuevamente el pase de soldadura del back weld. Y por último tenemos el backing. Ay, ¿dónde está? Y por último tenemos el backing. A ver, ¿y dónde está el backing? Aquí está. Y el backing aquí está. La placa de respaldo es del backing, ¿sí? Entonces ahí sí ya tenemos el back weld, que es la soldadura por atrás. El backing weld, que es la soldadura por delante. El back gouge es la limpieza y el backing es el material que ponemos de respaldo. Entonces todos tienen back y esa es la diferenciación entre esos para que no nos confundamos. A ver, ¿qué otra cosa nos interesa saber bastantísimo? Aquí ya vimos el tipo de... la raíz, no nos interesa ahorita. Parece que ahí ya terminamos. Ángulo de la raíz, cara, ya. Bueno, veamos rapidito. Ya. Entonces aquí tenemos una junta a tope. Esto, ¿cómo se llama? Esto se llama el ángulo de la ranura. ¿Cómo se llama esto? El ángulo del bisel. ¿Cómo se llama esto? El espesor del material. ¿Cómo se llama esto? La apertura de raíz. ¿Cómo se llama esto? Esto se llaman las caras de la ranura. ¿Cómo se llama esto? La cara de la raíz. Esto se llama la cara de la raíz. ¿Cómo se llama esto? La cara del bisel. ¿Sí? Listo, parece que ya con esto es suficiente. Sí, con esto es suficiente. Listo. Entonces ahora sí regresémonos a nuestra normativa. Listo. Entonces aquí está lo que vimos ahí rápido. Están aquí justamente explicando. Si ven lo que dice, ¿qué es el back weld? ¿Qué es el backing? ¿Qué es el backgogging? Esto está sacado justamente para qué es el complete joint penetration, ¿sí? Entonces las cosas más importantes les he puesto en estas gráficas para que entendamos lo que significa. Listo. Vámonos al capítulo, miren, ya estamos en el capítulo 4, diseño de juntas soldadas. Entonces, vámonos a la parte que nos interesa. Sí, entonces miren, si ven lo que les digo, entonces vean, así vamos a encontrar Complete Joint Penetration, pero ya no nos dicen qué es una Complete Joint Penetration, sino ya solo ponen CJP. Si no sabemos qué significa CJP, fritos, ¿sí? Entonces ya sabemos. Ya. Aquí en el capítulo 4 vamos a ver a la parte que nos interesa en inspección visual. Vamos a la parte que nos interesa inspección visual.
Esto ya lo vimos en la parte teórica, ¿se acuerdan? Miren, aquí está reconfirmado. Well size, aquí está el tamaño de la soldadura. El tamaño de la soldadura es el cateto, ¿sí? Recuerden, el cateto, esta medida, cuando nos dicen cuánto mide la soldadura, tenemos que medir el cateto. Esto es el tamaño de la soldadura. Ya vimos que esta ha sido la garganta efectiva, que podemos medir con nuestras galgas, que ya vimos cómo se mide la garganta efectiva. Ya, ta, 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 tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan. Esta sí nos interesa. Esta sí nos interesa analizarle dentro de inspección visual. Listo. Entonces, miren, estamos en inspección visual. Estamos en inspección visual. ¿Y qué es lo que pasa? Déjenme ver si es que esta le tengo traducida. A ver, denme un segundo. Tu, 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 tu. Tutun, 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 tutun. Tutun, 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 tutun. Ya, sí, aquí está. Entonces esta que está aquí, ya les pongo aquí. Ya. Entonces, esta parte que estamos en el capítulo 4 ¿qué era el capítulo 4? Era el capítulo a ver, la 54, estamos en la página 54, aquí está. Estamos en la diseño de junta de conexiones soldadas, ¿sí? Estamos aquí. Esta parte sí nos interesa en inspección visual, conocer esta situación. Listo. Ahora sí, vámonos aquí. Ya. Entonces, miren, ¿qué pasa cuando vamos a soldar? ¿Se acuerdan qué tipo? A ver, aquí me toca. Aquí me toca. Henry. Actívate, Henry. Gracias, Henry. ¿Te acuerdas cómo se llama este tipo de junta? Este tipo de junta, el 1. ¿Cómo se llama tipo de junta? El uno junta tope, perdón, No, a ver, repitamos. Junta junta. tope, junta en T, junta en esquina, junta en traslape, junta en borde. ¿Cuál de esas es? No le veo cuál está señalando. No estoy señalando, solo te indiqué para que cuál de esas es. Existe junta tope, junta traslape, junta en esquina, junta en T, junta en borde. ¿Cuál de esas de las que dije es la que estábamos ahí en 1? ¿Qué tipo de junta es? Junta en traslape. Excelente, estamos en junta traslape. ¿Qué tipo de soldadura es la número 2? ¿De ranura o de filete? Fíjate. Excelente, de filete, perfecto. Es para que ya irnos familiarizando con todos los términos respectivos. Muy bien, ya. Entonces, miren, ¿qué vemos de característico aquí en la 1 y qué vemos de característico en la 2? ¿Qué ves de característico, Henry? O cuál, no característico, ¿cuál es la diferencia, Henry, en la foto 1 y en la foto 2? El espesor de placa. Excelente, el espesor de la placa. ¿Qué más ves de diferente? Con respecto a la soldadura. Con respecto a la soldadura, que el uno tiene más sobremonte que el otro. Mira, te voy a pintarle la partecita que quiero que le analices. Ya. ¿Qué tiene de diferencia entre 1 y 2? Que está expuesto a mordeduras en el número 2. No es mordedura. Yo lo que quiero es que te fijes en esta partecita que yo le pinté. Entonces no le pongamos aquí, sino aquí. Quiero que te fijes de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la foto 1 y la foto 2 en la zona que te pinté? Bueno, debido al espesor del material. Ajá, excelente. ¿Qué pasa debido al espesor? Que prácticamente en el uno cubre todo el espesor. Exactamente, y el otro nos llegas hasta el final. Entonces, mira, eso tenemos que nosotros revisar en inspección visual.
Entonces, el punto es que hay una soldadura en traslape y cuando tú tienes que exigir visualmente que la soldadura te llegue hasta el filo y cuando no tienes que exigir que la soldadura llegue hasta el filo. ¿Sí está claro ahora la pregunta, Henry? Sí, Ya, entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita en esta gráfica. Entonces dice, miren lo que dice aquí. Si el espesor T1 o T2, entonces miren, este es T1, entonces aquí está T1 y aquí está T2, ¿sí? O sea, el espesor del un elemento, entonces este vendría a ser el T1 y este vendría a ser el T2. Listo. Entonces, miren, si T1 y T2 es menor a un cuarto es 6 milímetros, ¿no es cierto? Ya, entonces, si el espesor de estas placas es menor a 6 milímetros, ¿qué es lo que pasa? Y T1 es igual a T2, o sea, ambas planchas son del mismo espesor, ambas miden 666. Para hacerle cambios, pongamos, como dice menor, pongámosles que sea de 5. Entonces tú tienes aquí una placa de 5 y aquí tienes una placa de 5. Entonces, cuando los espesores son menores a 6 milímetros y encima más son iguales, ¿qué pasa? El tamaño ¿Cuánto tiene que ser cómo se llama el tamaño, el T máximo, ¿sí? O sea, el filete máximo, ¿cuánto tiene que ser? Ahora sí, Henry, ¿cuánto tiene que ser el T máximo cuando T1 es igual a T1, o sea, del mismo espesor, y es menor a 6 milímetros? ¿Cuánto tiene que ser el tamaño de esta soldadura? el tamaño igual a T1, Excelente. ¿Y T1 cuánto mide? 5 milímetros. 5, excelente. Entonces, mira, si T1 mide 5, entonces la soldadura, ¿hasta dónde tiene que ir? ¿Hasta el filo o más abajo? Hasta el filo. Excelente. Mira, la gráfica 1 es cuando son espesores menores a 6 milímetros. Entonces, mira, ahora sí, cuando tú haces inspección visual y tienes una junta a traslape, cuando los espesores sean menores a 6 milímetros, ¿hasta dónde tienes que exigir que la soldadura vaya? Hasta el filo, hasta el corte. Hasta el filo, exactamente. Tiene que ir hasta el filo. ¿Sí? Tiene que irse hasta el filo. T máximo. No, perdón. T máximo dice, o sea, no tienes que exigir que vaya hasta el filo, sino lo que tienes que decir es que la soldadura puede irse hasta el máximo del filo. ¿Sí? O sea, no es que, por ejemplo, tú tienes aquí una placa de 5. Aquí tienes otra placa de 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si está la soldadura ahí, está bien, no hay ningún problema. Lógicamente, siempre y cuando cumpla lo que diga el plano, ¿no? Porque si el plano dice que tú tienes que ponerle aquí de 5, entonces ahí sí está mal. Porque como dice 5, tienes que llegar hasta acá, obligatoriamente. Pero ponte que te diga, ¿cómo se llama? Aquí te diga que sea 3. Entonces, miren, tiene que ser 3. Entonces, mira, ahí te está diciendo, oye, el tamaño mínimo de la soldadura de filete tiene que ser 3. Entonces, como esto mide 3, está perfecto. Si mide aquí 4, perfecto. Si llega hasta el filo 5, también perfecto, está aprobado, porque el T máximo puede llegar hasta el filo. O sea, si llega hasta el filo, cuando el espesor es menor a 6 milímetros, está perfecto. Entonces, cuando sea menor a 6 milímetros, tú sin ningún problema puedes dejarle que la soldadura llegue hasta el filo. Entonces, ahora sí ya sabemos en inspección visual. Sí, tenemos repitiendo, junta traslape, soldadura de filete y espesores menores a 6, no hay problema, le podemos hacer que llegue la soldadura hasta el filo. ¿Sí? ¿Correcto? Eso lo primero. De aquí que dice, cuando los espesores no son iguales, tenemos que llegar hasta un máximo. Tenemos que llegar hasta un máximo de ¿cuánto? De T1 o de T2, del que sea smaller. El mol, recuerden el rato que estamos en las camisetas, nos compramos un calzoncillo y ahí va a decir talla small, talla medium o talla, ¿cómo se llama la grande?
O talla La large, extra large. exactamente. Entonces tenemos la talla small, la talla medium y la talla large. Entonces ahí usted se acuerda. Entonces dice el small, la más pequeña. Sí, la más pequeña. Listo. Entonces miren, ahora hagamos el ejemplo. Tenemos aquí una de 6 y acá abajo tenemos una plancha de 5. Entonces lo que me dice es que yo máximo puedo llegar hasta cuánto, hasta una de 5, hasta la small, hasta la más pequeña. Entre las dos, ¿cuál es la más pequeña? La 5. Entonces yo tengo que llegar solo hasta aquí, hasta 5 de soldadura. Eso es lo que tengo que llegar, eso es lo que me dice. Entonces aquí ya no tengo que llegar hasta el filo. Ya no puedo llegar hasta el filo, sino la soldadura ya tiene que llegar hasta un T máximo del menor. Y como el menor le puse, esta plancha es de 5, entonces por lo tanto el filete ya solo puede llegar hasta 5. Entonces ya no podemos llegar hasta el filo porque dice máximo. Ya, sigamos al siguiente punto. ¿Qué pasa si es que ahora el espesor es mayor a 6 milímetros? Entonces ahora sí, cogemos una plancha, por decirles, de 8 milímetros y vamos a soldar, primeramente dice, como dice iguales, vamos a coger otra plancha de 8 milímetros. Sí, ambas planchas son de 8. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Oye, si tú vas a soldar una plancha mayor a 6 milímetros, si tú vas a coger una plancha mayor a, ¿cómo se llama? A los 6 milímetros, dice que si son iguales, entonces por lo tanto el T1 tiene que ser menos un 16. Ya, entonces miren, si aquí estamos en 8 menos un 16, ¿cuánto es 8? Un 16 es 1.6. Para hacerle rápido, pongámosle 1.5. Entonces 8 menos 1.5 viene a ser a 6.5. Entonces miren, el T máximo debe llegar ¿hasta cuánto? Hasta un máximo de 6,5. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven? Entonces, ¿qué dice? Que máximo puede llegar hasta el espesor restándole un 16. ¿Eso qué quiere decir? Menos 1.5, entonces 8 menos 1.5, 6.5. Entonces, miren, entonces ahora sí la soldadura puede llegar hasta un máximo de ahí. ¿Qué pasa cuando los espesores son diferentes? Entonces, pongámosle aquí nuevamente. A ver, pongamos tú. Pongámosle esta de 10. Pongámosle de 10. Esto mide 10 y esta mide 8. Entonces, ahora sí estoy cumpliendo. Que los espesores sean mayores que 6 milímetros. Entonces, la plancha es de 10 y de 8. Y que los espesores no sean iguales. Entonces, ahora, ¿qué dice? Es el espesor del más pequeño menos un 16. ¿Cuánto es del más pequeño? 8. 8 menos un 16, o sea, menos 1.5, 6.5. Entonces, por lo tanto, esta medida va a ser 6.5. ¿Sí? Ahora, pongámosle que esta mida 7. Pongámosle que esta mida, ¿cómo se llama? 7. Que este mide 7. Entonces, ahora sí, la medida más pequeña, 7, menos un 16 menos 1.5 son 5,5. Por lo tanto, ahora este filete máximo puede medir 5.5. ¿Sí? O sea, dice que no hay que, en pocas palabras dice, no tienes que llegarme hasta el filo. Esto es prohibido. Miren, en pocas palabras, resumiéndoles, para que tengan este concepto claro, cuando hago soldaduras de traslape, sí, o de esquina, porque aquí está traslape y aquí está en esquina, o junta en T, ¿sí ven? Cuando tengo este tipo de juntas, si es que los espesores son menores a 6, yo puedo soldarle hasta el filo, no hay ningún problema. Entonces aquí sería esto, miren, esta sería para espesores menores a 6 milímetros. Mientras que el de acá sería espesores mayores a 6 milímetros. En pocas palabras, cuando tengo espesores menores a 6, puedo llegar hasta el filo.
Cuando tengo espesores mayores que 6, ya no puedo llegar hasta el filo. Tengo que dejar un espacio aquí y no puedo llegar hasta el filo. Sí, eso va haciéndoles como resumen. Y ahí en sí tenemos que jugar con esta, ¿cómo se llama? Con esta tablita de aquí. Vamos al último ejemplo de aquí. Vamos al último ejemplo que te coge aquí. Y dice, ¿qué pasa si es que los espesores, si cualquiera de los dos espesores es menor a 6, perdón? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Yo tengo una plancha de 6, pongámosle de 5, y aquí tengo una plancha de 10, de 15, de 20. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Oye, cuando cualquiera de los dos espesores sea menor a 6, que como es en este caso tiene 5, ahora, ¿cuánto es el tamaño que tengo que yo dar aquí? Dice, tiene que ser el más pequeño. Ya, entonces sí puedo llegar hasta 5. ¿Sí ven? Entonces ahí sí puedo llegar hasta 5. Nuevamente, ahora sí, haciendo un resumen de todo, tenemos la opción 1 y la opción 2. La opción 1 dice que cuando yo tengo un espesor, cualquiera de las dos planchas, sea menor a 6 milímetros, por lo tanto, sí puedo llegar hasta el filo de la placa. Pero si los espesores son mayores a 6 milímetros, ya no puedo llegar hasta el filo de la placa. Si ven, le dejo aquí un pedacito y no puedo llegar hasta el filo. ¿Sí? Miren, entonces eso es en resumen para que ustedes tengan el rato que están haciendo inspección visual. Entonces van a inspección visual y tienen una junta a traslape, tienen una junta en esquina o tienen una junta en T en la cual hay soldadura de filete. Entonces ustedes ya saben, si es que son los espesores menores de 6 pueden llegar hasta el filo, pero asimismo si los espesores son mayores de 6 ya no pueden llegar hasta el filo, porque hablamos de un T máximo, ya no pueden llegar hasta el filo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí?